Buenas noches, otra vez junto a ustedes con el estudio bíblico de Primera de Corintios. Hoy vamos a tocar el pasaje del capítulo primero, del versículo 18 al 31, con la gracia de Dios. Dice así la palabra en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 hasta el 31. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, dice, gloríese en el Señor. Amén. Muy bien. Como hemos estado viendo, ¿no? Empezó hablando cómo los corintios habían recibido todo, y luego que había divisiones, ¿no? Había algunos cismas y alejamientos entre los hermanos de Corinto. Y bueno, aquí en el versículo 18 nos dice algo interesante. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿no? ¿Cuál es la palabra de la cruz, ¿no? Es la predicación de la cruz, podemos decir, la enseñanza de la cruz. ¿Qué significa la cruz? Yo creo que significa muchas cosas la cruz, pero básicamente tiene dos significados. Uno que tiene que ver con la crucifixión de Cristo y el beneficio para nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que significa es que cuando yo creo a Dios, mis pecados son juzgados en ella, ¿no? Mis pecados son juzgados en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que vino a pagar por nuestros pecados. Y entonces, como mis pecados son juzgados en la cruz, yo ya soy libre, ¿no? Miren, significa también significa que Dios es justo, ¿no? Su justicia es tan exacta, ¿no? Esto a comparación, miren, de los dioses griegos, por ejemplo, que había en Corinto y en Grecia, ¿no? En todas las ciudades de los griegos, que sus dioses eran caprichosos, eran con un carácter tan grave, diferente. Si usted lee un poquito de la mitología griega, va a encontrar unos dioses
muy así, muy caprichosos, querían hacer lo que querían, rencillosos, etcétera, etcétera, orgullosos. Pero miren, aquí Dios está exaltando, en la cruz Él exalta su justicia. Él no podía perdonar nuestros pecados sin que su justicia haya sido satisfecha, sin que alguien haya tenido que pagar por ella, sin que un castigo, una sentencia haya tenido que ser completada. Por eso tuvo que venir su Hijo y cargar el pecado del mundo. Esta es una de las palabras de la cruz. Y la otra parte de la cruz, hablando de mí, significa mi muerte juntamente con Cristo, ¿no? Mi dejar lo que yo era antes para ser ahora lo que Dios quiere que yo sea, ¿no? Por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo, dice él de sí mismo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí, ¿no? Entonces, él estaba crucificado con Cristo. Nosotros somos crucificados con Cristo en el momento que hemos aceptado esa crucifixión, ese pago por nuestros pecados, esa muerte de Él. Entonces nosotros estamos también en un sentido, ¿no? Ahora, Pablo estaba crucificado, pero él no estaba en la cruz, ¿no? Sino que él había sido crucificado y eso significaba, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es dejar de vivir el viejo yo para que ahora viva Cristo en mí, dice, ¿no? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Entonces ahora la nueva vida en este cuerpo es en fe, ¿no? Es en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Esa es la clave de la cruz. Entonces significa mi muerte juntamente con Cristo, pero no una muerte física, sino una vida, un morir a mí mismo, un morir a mi vida, al señorío que tengo yo de mis acciones, para que venga a ser ahora Él el Señor de mi vida, para dar lugar a que Él sea el Rey de mi vida. Amén. Otra cosa grande que significa la cruz es no solamente que Dios es justo, no, es tan justo, mis amados. Y sabe que aquí en esta vida, como hemos hablado el domingo pasado, todo es injusto, ¿no? Las riquezas son injustas, el nacimiento de unos en una cuna de oro, otros en una cuna humilde, es injusto, todo está lleno de injusticia, pero Dios es justo. Y su justicia se manifestará sí o sí, tarde o temprano. Amén. Ese es justo. Y luego la otra cosa que manifiesta la cruz, manifiesta su amor. Los dioses griegos, ¿no? que estamos hablando, ¿no? De los corintios, los dioses griegos eran dioses, como les digo, caprichosos, egoístas, ¿no? Si usted, como le digo, hay necesidad de leer mitología griega, ¿verdad? En Gálatas 5:24 también la cruz dice que los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿no? Entonces, los que son de Cristo, la palabra de la cruz también incluye todo eso. Por eso, ahora la palabra de la cruz es locura, dice, para los que se pierden, ¿no? La palabra locura y la palabra insensatez es absurdo para los que no lo entienden, ¿no? Para los que no entienden, ¿no? A los que se pierden, a los que la palabra que se pierden dice a los que se destruyen, a los que perecen, a los que se destruirán completamente, ¿no? Es una palabra intensiva de destruir, la palabra aquí usada por Pablo. ¿Por qué es locura? ¿Por qué es absurdo? Porque claro, ellos tenían, miren, el concepto de un Dios inmortal, un Dios poderoso, por ejemplo el Dios Neptuno, ¿no? Que era el Dios del mar,
Era un Dios que de repente hacía que las olas fueran grandes. Ellos creían en un Dios grande, ¿no? Poderoso. Y aquí vemos a un Dios crucificado. Para ellos era locura, para ellos era absurdo. Amén. El Dios que ellos tenían era así como les digo, dioses caprichosos, requerían sacrificios para contentarse, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Canaán había el dios Moloch, el dios Baal, ¿no? Requería sacrificios de niños para contentarse, para que puedan venir épocas fructíferas, ¿no? de cosechas y la lluvia, etcétera. Pero miren a nuestro Dios, el Todopoderoso, crucificado en una cruz para que nosotros muriésemos. Para los que no lo entienden, la verdad es que ese Cristo ese Dios era un Dios imposible de entender. Amén. A ellos no se les había revelado, ¿verdad? Dice el versículo 23, por nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice. Para los judíos ciertamente igual, tropezadero, para los gentiles locura. Vamos a mirar esto un poquito más adelante. Amén. Ok, en el capítulo 2:14, miren, dice que el hombre natural no percibe todas las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿no? El hombre, los que se pierden no van a entenderlo, ¿no? Para ellos realmente Cristo era locura. El versículo 8 dice que, el versículo 7 del capítulo 2 de Corintios, es muy interesante esto, dice que hablamos sabiduría de Dios en misterio, pero esa sabiduría está oculta. Y el versículo 8 dice, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los principales de este siglo, los poderosos, no conocieron esta sabiduría de Dios. Entonces dice, pero para los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿no? El poder de Dios, ¿no? ¿Quiénes son los que se salvan? La palabra salva es la palabra sozo, que quiere decir librar, preservar, sanar, salvar, ¿no? A nosotros, a los que creen, a los que hemos creído. Amén. Es poder de Dios, es dunamis, fuerza, poder milagroso, fuerza eficaz, ¿no? Capacidad inherente, ¿no? Potestad. O sea, Cristo es totalmente eficaz para entregarnos un perdón y una salvación completamente legal. Amén. La palabra de la cruz nos muestra que nuestra salvación y nuestro perdón es legal, es completamente legal porque ya fue pagado y es completamente por fe, ¿no? Porque es lo único que se requiere para que nosotros seamos salvados. Por eso para nosotros es poder de Dios esta palabra, es un poder que nos liberta y nos permite vivir sin condenación. Amén. Dice el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, ¿no? Esto es una cita de Isaías capítulo 29, cuando pues el profeta Isaías estaba predicando, pues, y los sabios de este mundo lo menospreciaban, ¿no? Usted sabe que los profetas como Jeremías, como Isaías, el mismo Ezequiel, especialmente Jeremías e Isaías, que estuvieron frente a los podemos decir, a los reyes y a la gente, ¿no? Al sacerdocio de aquel tiempo, y que como era su predicación, era de arrepentimiento. Su predicación era que si no se arrepienten iba a venir juicio. Entonces Dios dice esta palabra, ¿no? Que Él destruiría la sabiduría de ellos y dice, y desecharía el entendimiento de los entendidos, ¿verdad?
O sea, Dios realmente ahí estaba hablando que estaba decepcionado de la sabiduría de la gente que en realidad era de su propio pueblo, ¿verdad? Gente que, miren, había desechado a Dios y estaba tomando los dioses ajenos, como les digo, el dios Baal. Una de las cosas que Dios más aborrecía era que ellos, siendo hijos de Dios, estaban sacrificando a sus propios hijos al dios Moloch, ¿no? Etcétera. Entonces él dice, yo voy a desechar esa sabiduría y ese entendimiento de aquellos que se creían sabios, ¿no? Eran los otros profetas, los profetas que, digamos, se acercaban a la corte para hablarle a los reyes lo que los reyes querían oír, ¿no? Pero los verdaderos profetas siempre fueron con un mensaje de arrepentimiento, con un mensaje de cambio. Usted puede leer los profetas Isaías, Jeremías. ¿Amén? Entonces, él daba, ¿no? Él dice que ellos quedaron ciegos, ¿no? Usted puede leer del versículo 9 hasta el 14. En el 14 más o menos lo que dice aquí, ¿no? La cita. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, por tanto, perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. A mí, entonces, con los que quieren creer, las personas que no quieren creer y buscan alternativas en otras fuentes, vea, no van a entender, ellos van a hacerse tontos en lo que realmente es la verdadera salvación. Mire que la verdadera salvación, la salvación maravillosa que Dios está ofreciendo a este mundo es gratuita, es general. No se requiere ningún esfuerzo, simplemente se requiere que nosotros le creamos y la querramos y la aceptemos y la abracemos con todo nuestro corazón. Hermanos, solo el corazón que ama entiende esta sabiduría. El capítulo 2, miren, de este libro de 1 Corintios, dice, antes bien, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿no? Es amar esas personas que, wow, las reciben. Porque los sabios, mis queridos hermanos, para el sabio de ese tiempo, un Dios, como les digo, era un absurdo, un Dios en la cruz. ¿Cómo puede un Dios morir crucificado? No podían. El razonamiento filosófico, tristemente, es ese razonamiento y muchas cosas habían empezado a entrar en la iglesia, como ustedes van a ver más adelante. Uno de los problemas era que había una corriente que decía que no había resurrección, que los hombres no podían resucitar de los muertos. Bueno, ok, entonces a Dios no se le acerca por ser sabio, aquí dice, ¿no? A Dios no se le acerca por ser grande, por ser entendido, ¿no? Sino por ser un creyente arrepentido. A Dios, eso es lo que nos acerca a Dios, nuestro arrepentimiento y nuestra fe en que Dios mismo nos transformará, en que Él mismo ha perdonado nuestros pecados y llevará a cabo su labor hasta que la salvación sea totalmente completa. Dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pregunta. ¿Quién era el sabio? Bueno, el sabio aquí en este versículo está representando al sabio griego, ¿no? Los griegos, recuerden, los griegos estaban metidos en la filosofía, buscando. Hubo muchísimas escuelas filosóficas, ¿no? En tiempo de Pablo estaban los epicúreos y los estoicos, por ejemplo, cuando él predicó ahí en Atenas, ¿no? Pero estos sabios, hermanas, recuerden, la iglesia, los sabios eran ellos y los escribas, cuando dice, ¿dónde está el escriba? Eran los judíos, ¿no? Recuerden que la iglesia empezó en una sinagoga. Miren, vamos a leer un poquito en el capítulo 18. Capítulo 18 de Hechos.
Dice, después de estas cosas, dice, Pablo salió de Atenas, ¿verdad? En su segundo viaje misionero, y fue a Corinto. Y halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y dice ahora sí el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Él discutía en la sinagoga. Y bueno, dice, y luego cuando Silas y Timoteo me vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado, dice, por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo siguiente dice, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. O sea, les digo, ustedes judíos, si ustedes quieren seguir con su ley, quieren seguir con aquello y no quieren entender esto que está testificado en su misma ley, en sus mismos profetas, yo ya me desentiendo de ustedes y voy a ir a los gentiles, ¿no? Y saliendo de allí, dice, se fue a casa de uno llamado Justo, que era temeroso de Dios, ¿no? Temeroso de Dios en realidad era un discípulo de los judíos, ¿no? Un prosélito se llamaba, ¿no? Uno que se iba a ser judío. Dice que él se llamaba Justo, en ese tiempo temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, dice, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados, ¿no? Entonces, el sabio es el gentil, ¿no? El griego convertido, el griego, ¿no? El escriba es el judío, digamos, ¿no? El judío, el maestro de los judíos, ¿no? Escriba es una palabra que se usa desde los evangelios, ¿verdad? Eran los copistas de la ley, los maestros de la ley, y ellos se oponían a Pablo, ¿verdad? Como hemos visto aquí, se opusieron a ellos, y luego traían a la iglesia, ¿no? Serias confusiones legalistas. Ellos estaban realmente mucho oponiéndose a la obra de Pablo. Si Pablo tuvo opositores en todo su ministerio, los mayores opositores, los que causaron todas las persecuciones, aún lo apedrearon, etcétera, tantas cosas, incluso ¿no? lo tuvieron preso en Jerusalén, y tuvo que huir a Cesarea, hasta los romanos tuvieron que llevarlo de noche porque lo querían matar los judíos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el escriba? Dice. ¿Y dónde está el disputador de este siglo? ¿No? Es un erudito, un sofista excelente. Decían el dicho en el tiempo de Pablo, allá en Corinto, que había un predicador en cada esquina, ¿no? Había gente elocuente, gente que usaba la sabiduría. Amén. Entonces, porque dice un poquito más adelante, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Entonces, el escriba, el disputador de este siglo, ¿no? El disputador de este siglo es el representante del pensamiento mundano de esa época, ¿no? Y dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No? La palabra enloquecido es la palabra moraino, que quiere decir, no ha hecho insípida, no ha desvanecido, no ha hecho que la sabiduría sea algo simplón. Es la palabra simplón también, es la misma palabra enloquecido, ¿no? En realidad la sabiduría de ellos no les iba a dar salvación. La sabiduría de ellos ningún beneficio había tenido. Por eso dice, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿no? Bueno, aquí tenemos que ver, mire, una de las cosas es que a Dios no se lo conoce por sabiduría, ¿no? El mundo no conoció a Dios por sabiduría.
No es posible llegar a Dios a través de la lógica, del estudio, de cuestiones mentales, de usar, ¿no? Cierto que tenemos una gran capacidad mental, pero esto no jamás podrá llegar a Dios. A Dios se lo conoce por revelación. Vamos a mirar esto en el capítulo 2, ¿no? En el versículo, por ejemplo, les leo solamente para mostrarles. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios, capítulo 2:7, aquí mismo en 1 Corintios 2:7, en misterio, dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Oculta a qué? A la mente, a la sabiduría, al intelecto. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, dice el versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice, pero Dios, dice el versículo 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, es a través del Espíritu que nosotros recibimos la revelación. Amén. Entonces, no es posible conocer la sabiduría. Miren, desde aquí ya podemos ver que hay dos tipos de sabiduría, ¿no? La una es la sabiduría de Dios. Aquí esa sabiduría que viene a través de la revelación de Dios, ¿no? A las personas que creen, que se arrepienten. Y la otra es la sabiduría del mundo que cree que a través de su gran inteligencia ellos pueden llegar a conocer a Dios. Aquí también, en esto también habla de la locura de la predicación. Hay dos locuras también aquí, como dos sabidurías también hay dos locuras. La locura de la predicación, ¿no? Que es una locura según los sabios de este mundo, es una estupidez. Y la locura de este siglo, ¿no? Que sabemos que para Dios es locura, toda la sabiduría de los sabios. Para ellos es sabiduría, pero es vana porque no tiene resultados. No salva, no ha hecho una sociedad mejor. Entonces, por eso dice en el versículo 20, estamos hablando del versículo 21, que los judíos, que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿no? Entonces, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la predicación que produce fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esta es la sabiduría que realmente produce. Amén. La locura de la predicación es la manera de empezar a conocer a Dios y seguir conociendo a Dios. Dice el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ustedes saben que los judíos siempre han pedido señales, ¿no? En nuestro estudio de Lucas, ¿cuántas veces ellos haz señal del cielo? Pon estas señales. Por ejemplo, tengo algunos versículos donde se ve que los judíos necesitaban ver las señales, porque esas señales manifestaban la venida del Mesías. Dice por ejemplo, Juan 2:23, vamos a leer. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. En el capítulo 3 de Juan también, versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y vean que lo que dice Nicodemo, para entender cómo ellos buscaban señales. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿no? Ellos piden señales para tener certeza de que Dios estaba con él. Juan 4:48. Entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Juan 6:2, y le seguía gran multitud, dice, porque veían las señales que hacían los enfermos. Aquellos hombres, el 6:14 decía, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos buscan señales, pero no es la búsqueda de las señales lo que hace tener verdadera fe.
Juan 7:31, mire, dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, miren lo que decía, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. En Lucas 11:29 y 30, como hemos visto en nuestro estudio, dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo de Hombre a esta generación, ¿verdad? Porque él fue tragado por el pez y fue vomitado. Así Cristo fue tragado por la tierra, en un sentido fue sepultado y el tercer día resucitó. Amén. Entonces, mis hermanos, los judíos buscaban señales. Y dice, y los griegos buscan sabiduría, ¿no? Como leemos en su viaje misionero, ¿no? Al llegar a la región de Acaya, que es Grecia, dice, por ejemplo, Hechos 17:16. Estamos viendo lo que buscaban los griegos. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿no? a Timoteo y a los otros discípulos, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, ¿verdad? O sea, parece muy, muy contradictorio, ¿no? Los griegos, los excelentes en sabiduría, los creadores de la lógica, las escuelas filosóficas, pero llenos de idolatría. Miren, la sabiduría es loca. La sabiduría de ellos llegó a tener una locura, ¿no? Dice, versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos, eso discutía en la sinagoga, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, ¿no? El Areópago es el lugar donde se discutía, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y dice el versículo 21, Hechos 17:21, porque todos los atenienses, dice, y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, dice, sino en decir y en oír algo nuevo. Ellos tenían una fijación por la sabiduría, ¿no? Era su ocupación. Pero aquí Jesús dice por eso dice que los judíos piden señales, ¿no? Los escribas. Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice el versículo 23, predicamos a Cristo crucificado. ¿Cuál es nuestra predicación? Cristo crucificado. Cristo crucificado. La palabra de la cruz, como hemos visto, es locura para algunos. Pero este Cristo crucificado es nuestra predicación. El Cristo crucificado con esos dos significados que les dije al comenzar el estudio. Y aquí dice, para los judíos ciertamente tropezadero, ¿no? La palabra tropezadero es la palabra escándalo, ¿no? Escándalo que es la palabra cebo, trampa, ¿no? Se usaba en el Nuevo Testamento de algo que suscitaba prejuicios, ¿no? Que venía a ser un obstáculo para su entendimiento, ¿no? Para muchos judíos el Cristo crucificado era también un tropiezo, ¿verdad? El Cristo en la cruz. Aunque en los salmos, en los profetas, en la propia ley, estaba predicho, ¿no? Los sufrimientos del Cristo, pero ellos no entendían, ¿no? Para ellos estaba velado. Amén. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, podemos leer un poquito conmigo. Leamos en el capítulo 9:30, miren lo que dice. Pues ¿qué diremos? Dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley.
pues tropezaron en la piedra de tropiezo, ¿no? Jesucristo llegó a ser una piedra de tropiezo a ellos porque no entendían, ¿no? Ellos decían, no puede ser. Más bien ellos buscaban señales que mostraran a un Dios poderoso, y Jesús las hizo, ¿no? Por eso había una contradicción entre ellos. Dice el versículo 9:33 de Romanos, como está escrito, dice, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Ok? Para ellos es tropezadero. Y el que creyere en él, dice, no será avergonzado. No el que quiera entender en sus entendimientos, tiene que creer. Versículo 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo era uno de los israelitas y él oraba por su pueblo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Sí querían a Dios, pero no conforme a ciencia, no tenían entendimiento. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Para ellos eran los justos, y su salvación era cumplir totalmente la ley. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Ok? Pero eso no era así. En el Evangelio vemos, aquí mismo en el capítulo 10, seguimos leyendo el versículo 8, más que dice. O sea, no es que nosotros somos salvos por hacer como los judíos la ley, por esforzarnos en hacer la ley. El versículo 8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Estos son citas del Antiguo Testamento. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La fe tiene resultado. Porque no hay diferencia, dice, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Ya de comienzo, ¿no? Los judíos pensaban que Cristo, que el Salvador del mundo, ¿no? Incluso los que ya habían sido salvos en Jerusalén, pensaban que Dios había venido a salvar solamente a ellos, al pueblo de Israel. Tuvo que haber todo un concilio. A Pedro se le tuvo que aparecer un lienzo, ¿no? con animales inmundos y toda la historia, para que él pudiera ir a predicar a Cornelio, un gentil, un centurión romano. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasaba con Israel en Romanos 10, y está hablando de su pueblo Israel. Dice versículo 19, dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y luego Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Tristemente Israel como pueblo no se salvó. Israel como pueblo rechazó. Israel como pueblo empezó a perseguir a la iglesia, y aún aquí, después a las iglesias que ya habían sido formadas, ellos estaban llevando las enseñanzas legalistas, ¿no? Y este era un problema también para los mismos corintios. ¿Ok? Entonces, para los judíos era trapizadera y para los gentiles locura, como hemos dicho, ¿no? Como un dios inmortal, uno de los dioses como Apolos, como el dios Neptuno, ¿cómo se llama? El dios, el principal. Bueno, era algo, como dice aquí, locura, ¿no? Tonto, ¿no? Pero dice, más para los llamados. La palabra llamados es la palabra kletos, ¿verdad? Para el Espíritu Santo es llamado paracletos, es el llamado cerca.
Y quiere decir, kletos quiere decir llamado, invitado a ser santo, invitado, llamado, ¿no? Para todo, o sea, en realidad los llamados son los que reciben la invitación de Dios. Para los que reciben la invitación de Dios, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿no? Poder, recuerden la palabra dunamis es poder práctico, poder que consigue los resultados, poder suficiente para hacer la obra, ¿no? El poder práctico para traer salvación. Por eso es poder de Dios a todos, solamente por haber sufrido en la cruz. Ahora ese evangelio, ¿verdad? Esa palabra de la cruz es para nosotros poder a todos, mis hermanos, a todo aquel que cree, no solamente a los que ahondan en el estudio filosófico o a los que se circuncidan, que tienen el linaje correcto como los judíos o que se esfuerzan por cumplir los requisitos de la ley. No, es general, es tan poderoso y es tan sabio que cualquier ser humano puede llegar a acceder a esta salvación, a esta palabra de la cruz. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué es lo insensato de Dios? La palabra insensato es la palabra moros, quiere decir necio, absurdo, obtuso, aburrido. O sea, para los griegos, como hemos dicho, lo insensato de Dios es la cruz. Pero eso es más sabio que a los hombres. Y lo fuerte de Dios, dice, y lo débil de Dios. ¿Qué es débil? La palabra débil es la palabra asthenes, que quiere decir sin fuerza, ¿verdad? El Cristo crucificado, que aparentemente fue crucificado por ser débil, ¿no? Se veía débil. Ese es más fuerte que los hombres. Pero se veía débil, pero era tan fuerte. Si ustedes se dan cuenta, se acuerdan cuando Pilatos, ¿no? Aquí en Juan capítulo 19, cuando Pilatos le dice, leamos del versículo 9, y entró otra vez en el pretorio Pilatos, ¿verdad? Cuando estaba en el juicio con Jesús y le dijo, ¿de dónde eres tú? Dice, más Jesús no le dio respuesta. Y entonces Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y mire lo que respondió Jesús. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Él dice, la autoridad que tienes, te la dieron de arriba. ¿Recuerdan antes en otro pasaje que él dijo que si él hubiera orado a su Padre, vendrían 10 legiones de ángeles, no sé cuántas legiones de ángeles, y lo libraría? En capítulo 18, 36 de Juan, le dice al mismo Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera yo entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mi forma de tratar con los seres humanos no es como los otros dioses. No es como los dioses de los romanos ni de los dioses griegos. Él tenía toda la capacidad de librarse de la cruz. O sea, él se ve débil, pero en realidad es la fuerza. Dicen que uno es más fuerte cuando deja de hacer algo teniendo la capacidad para hacerlo. Cuando deja de vengarse teniendo todo el poder para vengarse. Amén. Mis queridos hermanos, él era tan fuerte, aunque se veía débil, ¿verdad? Entonces lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y entramos a la última parte, versículo 26 al 31. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Miren cómo les habla a los hermanos ahora, ya directamente, luego de haber entendido esto que hemos hablado. Vuestra vocación, les dice, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Cuánta oposición hubiera sido que ellos fueran sabios, nobles? Porque
produce esto, produce orgullo. Si no, dice el versículo 27, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Por eso, para ser cristianos no necesitamos ser nada grande, nada maravilloso, no necesitamos haber vencido nada el pecado ni nada. Tenemos que creer y querer y estar arrepentidos y decididos a cambiar, a vivir la vida como Dios. Amén. Dice el versículo 29 así, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso Él aparece como débil, Él aparece como tonto. Y esto es poder. Amén. Aquí dice que en los corintios había muy pocos hombres nobles, hombres de la sociedad, o hombres millonarios, o hombres igual. Recuerden también, miren, a Jesús, ¿a quienes tenía como discípulos? No tenía a los escribas, a los fariseos, a los estudiosos, sino a los humildes. Pescadores, gente del vulgo, como dice en el libro de los Hechos, gente del vulgo. Porque muchas veces nuestro conocimiento viene a ser tan elevado y tan orgulloso que no permite humillarse y ver la sabiduría de Dios. Porque para ver la sabiduría de Dios yo me tengo que humillar. Mire, usted es difícil predicarle a una persona que se cree buena. ¿No? Casi siempre la respuesta es, bueno, pero yo no he hecho mal a nadie, yo siempre he sido un hombre correcto, una persona bien. Esas personas están engañados creyéndose justos, pero la justicia de Dios es perfecta y la salvación de Él es perfecta, pero se requiere salir del orgullo y que nadie se jacte en su presencia. Nadie podemos jactarnos en su presencia, nadie podemos decir, y ahora yo soy bueno porque yo quise, porque yo no. Dios nos está haciendo bueno a pesar de nosotros. Amén. Él está haciendo la obra. La iglesia, mis hermanos, no estaba compuesta, ¿no? Aquí de gente prominente, orgullosa. Hoy también, mis queridos, el orgullo intelectual, ¿no? O de gente de fuerza de voluntad, o de cualquier cosa que enorgullezca el corazón. Amén. Es un gran impedimento para la salvación. Cada cosa que le hace sentir a la persona independiente. La tentación de Adán y Eva fue, ustedes van a ser como Dios. Dios los está engañando. Y pues le creyeron, y creyeron ellos que podían tomar una decisión según su vista, según su manera de... Entonces, sus pensamientos se elevaron por encima de los pensamientos de Dios. Cada vez que yo doy una solución, menospreciando la palabra de Dios, estoy teniendo pensamientos orgullosos. Porque en esta vida yo debo caminar según la palabra de Dios, en todas las cosas. Y esto es lo sabio, esto es lo verdaderamente sabio. Y para eso necesito ser humilde. Dios, mis hermanos, necesita avergonzar a los sabios. Dice el versículo que nadie se jacte en su presencia. En el 27 dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Por qué quiere avergonzar? Porque quiere quitar el orgullo. Amén. En Corinto, el orgullo estaba dividiendo a la iglesia. No, yo soy de Pablo, los de Pablo somos los mejores. No, yo soy de Apolos. No, yo soy de Cefas. Y aún había los más vivillos. Yo soy de Cristo, pero con un espíritu divisor. Versículo 28 dice, y lo vil y menospreciado.
Digo, vil y no menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ningún orgullo, hermanos, llega a impresionar a Dios. A Dios lo que le impresiona es la humildad, al contrario que del orgullo. El Salmo, varios salmos, aquí tengo Salmo 138:6, dice que Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmo 147:6, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Proverbios 3:24 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. La soberbia del hombre le abate, dice el Proverbios 29:23, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. Amén. ¿Sabe, hermanos? Cristo mismo se humilló. Él mismo se humilló. Miren en Filipenses, en el capítulo 2, ya estamos cerca de la hora, pero sí quiero ver esto, porque esto es sumamente importante. Dice Filipenses 2:1, por tanto, dice el Señor, si hay alguna el apóstol Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, unidad. ¿Por qué? Porque por humildad. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué estamos desunidos? Porque todos creemos que nosotros tenemos la verdad y los demás están equivocados. Porque nosotros nos sentimos superiores. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Con amor, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y luego dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y nosotros, Él dejó todo y nosotros no queremos dejar nuestra vida, no queremos dejar nuestros planes, no queremos dejar todo lo que parece que hemos conseguido. Y Él lo dejó todo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, aquí está la exaltación de Dios. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Él se humilló. Por eso, qué bueno que no seamos nosotros hechos a los grandes. Dice el versículo 30, que, ay Señor, estamos en los últimos minutos. Dice, por Dios estamos en Cristo, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ¿verdad? Ya hemos visto cómo es la sabiduría de Dios en comparación en la cruz. La cruz es tanta sabiduría. Justificación, la palabra justificación, la palabra diakosune, dice, es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Es la propia naturaleza de Dios dada al creyente solo por fe como una gracia, ¿no? Él nos ha dado, nos ha imputado, dice. Los que tienen fe son justos y rectos a los ojos de Dios. Y los que tienen fe y permanecen en esa fe, ¿verdad? Que nosotros debemos de cuidar nuestra fe, debemos de fortalecer nuestra fe. Esa fe nos va a llevar a que aquello que somos en forma potencial justos delante de Dios se haga real, ¿no? Se lleve a ser real. En la medida que creemos la justificación se hace real. La medida que yo creo en la justificación, o sea que yo soy justo delante de Dios porque Él me ha justificado. En esa medida yo también me voy cambiando y voy siendo transformado hasta que esa justificación llegue a ser una realidad.
porque la palabra santificación, la palabra agiasmos, dice conducta de las personas separados para Dios. Es el proceso de la realidad de aquello que nos fue imputado por la justificación y que se logra por fe. O sea, la vida empezamos por fe, recibimos la salvación por fe y debemos continuar con esa fe que nos mantiene unidos, que nos mantiene justos y abierta la comunicación con Dios de tal manera que en esa comunión somos transformados. Y ahí nosotros somos transformados. Y también dice la palabra redención, ¿no? La palabra es apolustrosis, que quiere decir liberación a cambio de un rescate, ¿no? Él nos ha cambiado, nos ha rescatado pagando un precio, ¿no? 1 Corintios capítulo 1, y con esto terminamos, 20 al 23, dice que por medio de Cristo reconciliar consigo Dios todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo su paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros, dice, santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Mire lo que esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice, si en verdad, aquí está el sí, aquí está la condición, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, no en la ley, sí en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, dice Pablo, de la cual yo fui hecho ministro. Amén. Redención, compra. El pago dice, la paga del pecado es muerte. Entonces la muerte de Cristo pagó por el pecado. En Isaías 53 dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces él también nos ha sido hecho no solamente sabiduría, justificación y luego santificación, que es, digamos, lo que es en un sentido potencial se hace real. Eso es la santificación y redención, ¿no? Redención es la compra, el pago de un rescate para que nosotros seamos libres del pecado. Dice, terminamos con el último versículo. Para que, como está escrito, dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si yo voy a tener algo de gloriarme, de jactarme, es en Dios. Es Dios el maravilloso. En Él puedo gloriarme, porque Él es superior a todo, a todos los dioses de los griegos, a la idea orgullosa de los fariseos que no entendieron el plan de Dios, como dice ahí en Colosenses, que estaba escondido en la palabra de Dios. Gracias, mis hermanos. Continuamos el próximo día, martes, con el capítulo 2. Empezamos el capítulo 2 de 1 Corintios. Un abrazo, que Dios me los bendiga.